Les habla el profesor Luis Eduardo Jaime. Vamos ahora a estudiar algunos ejercicios del movimiento parabólico y del movimiento semiparabólico. Ejercicio número 1. Una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 24 metros con velocidad de 100 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que dura la esfera en el aire, el alcance horizontal y la velocidad con que llega al suelo. Hacemos un gráfico del problema donde se muestra la altura, la velocidad inicial y los componentes de la velocidad cuando llega al suelo. Como siempre sacamos los datos, la altura que puede ser y o puede ser h, 24 metros, la velocidad inicial 100 metros sobre segundo, el tiempo que es el tiempo que dura en el aire, x que es el alcance horizontal, o sea dónde va a caer, y la velocidad con que llega al suelo que sabemos ya que tiene dos componentes. La gravedad trabajamos con 10 metros sobre segundo cuadrado. Empecemos. El tiempo que dura en el aire. Para calcular el tiempo que dura en el aire tenemos que escribir la ecuación tiempo igual raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Reemplazando los valores tendremos que el tiempo es 2 por 24 metros dividido entre 10 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo es entonces raíz cuadrada de 48 metros sobre 10 metros sobre segundo cuadrado. Los metros y los metros se cancelan y dividimos 48 entre 10. Tiempo es la raíz cuadrada de 4,8 segundos cuadrados. La raíz cuadrada da 2,19 y la raíz de segundos cuadrados es segundos. Por lo tanto, el tiempo es 2,19 segundos. Siguiente pregunta, el alcance horizontal. El alcance horizontal x es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Es decir, tenemos que multiplicar 100 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, por 2,19 segundos, que es el tiempo. Los segundos se cancelan y el resultado es x igual 219 metros. Para hallar la velocidad con que llega al suelo hay que hallar velocidad en x y velocidad en y. La velocidad en x es la velocidad horizontal, es la misma, velocidad inicial. Velocidad en x es 100 metros sobre segundo. La velocidad en y es gravedad por tiempo. Velocidad en y es entonces 10 metros sobre segundo cuadrado por 2,19 segundos, que es el tiempo. Los segundos cuadrados se cancelan con unos segundos y nos queda que la velocidad en y es 21,9 metros sobre segundo. Uniendo la velocidad en x y la velocidad en y con el teorema de Pitágoras nos queda que la velocidad es raíz cuadrada, velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. La velocidad entonces es igual 100 al cuadrado más 21,9 al cuadrado. Revisamos en la calculadora raíz cuadrada de 10.479,61. Buscamos la raíz y nos da 102,36 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Hemos encontrado entonces el tiempo que dura en el aire, el alcance horizontal y la velocidad con que esa esfera llega al suelo. Ejercicio número 2. Un cazador acostado lanza una flecha con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la Tierra con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Calcular la altura máxima, el alcance horizontal máximo y el tiempo que dura la flecha en el aire hasta que cae al suelo. Una representación sería el cazador acostado que lanza una flecha. Es un movimiento parabólico porque nos han dado un ángulo de 60 grados. Sacamos los datos. El ángulo es de 60 grados, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, la altura máxima es ym, no la sabemos, el alcance máximo es xm, tampoco lo conocemos, y tb es el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que dura la flecha en el aire. La gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Comencemos. La altura máxima es, copiamos la fórmula, velocidad inicial por el seno del ángulo, todo entre paréntesis al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos los valores y nos queda velocidad inicial 20 metros sobre segundo por el seno de 60 grados. Todo eso va al cuadrado dividido entre 2 por 10. La altura máxima es 17,32. Salió de multiplicar 20 por el seno de 60. Rectifíquenlo en la calculadora. Todo eso va al cuadrado y se divide entre 20 metros sobre segundo cuadrado. La altura máxima es 299,98 metros cuadrados segundos cuadrados dividido entre 20 metros sobre segundo cuadrado. Cancelamos unidades y la altura máxima nos da aproximadamente 15 metros. Esa es la altura que alcanzó la flecha.
Al alcance horizontal máximo, ¿a dónde fue a caer la flecha? Es velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. Reemplazamos 20 metros sobre segundo todo al cuadrado por el seno de 2 por 60, dividido entre 10 metros sobre segundo cuadrado. El alcance máximo es 400 metros cuadrados segundos cuadrados por el seno de 120 dividido entre 10 metros sobre segundo cuadrado. Cancelamos metros, cancelamos segundos y nos queda que el alcance máximo es 34,6. Por favor, rectifiquen en la calculadora. 400 por el seno de 120 dividido entre 10. Hemos hallado el alcance máximo de la flecha. Tercera pregunta, el tiempo que la flecha dura en el aire hasta que cae al suelo. Eso se llama el tiempo de vuelo. 2 veces velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Reemplacemos 2 por 20 metros sobre segundo por el seno de 60 dividido entre 10. Operación 2 por 20 por el seno de 60 nos da 34,64 dividido entre 10. Cancelamos unidades y el tiempo de vuelo es 3,4 segundos. Ese es el tiempo que la flecha dura en el aire hasta que cae al suelo. Por favor, rectifiquen las operaciones. Hemos encontrado en este problema la altura máxima, el alcance horizontal máximo y el tiempo de vuelo. Ejercicio número 3. Se lanza un proyectil con una velocidad de 108 km/h y un ángulo de 40 grados. Calcular las componentes de la velocidad inicial, el tiempo en llegar a la altura máxima y la posición después de un segundo de haberlo lanzado. Es un movimiento parabólico nuevamente porque nos dan un ángulo, en este caso es de 40 grados. Hacemos una representación del problema y empezamos a sacar los datos. El ángulo es de 40 grados, la velocidad inicial 108 km/h. Las componentes de la velocidad inicial son velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. El tiempo en llegar a la altura máxima se llama el tiempo de subida y la posición es X y Y. Esa es la posición después de un segundo, tenemos que calcularla. Trabajamos con gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Primer paso, hay que convertir esa velocidad inicial de 108 km/h a metros por segundo. Recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Cancelamos kilómetros, cancelamos horas, multiplicamos y dividimos 108 por 1000 entre 3600. Eso nos da una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Componentes de la velocidad. La velocidad inicial tiene dos componentes. Velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo, es decir, 30 metros sobre segundo por el coseno de 40. Tomamos la calculadora y nos da 22,98 metros por segundo. Rectifiquémoslo, por favor. Velocidad inicial en Y, velocidad inicial por el seno del ángulo. Tomamos la calculadora y multiplicamos 30 metros sobre segundo por el seno de 40. Eso nos da 19,2 metros sobre segundo. Ya tenemos las componentes de la velocidad inicial. Vamos ahora a buscar el tiempo en llegar a la altura máxima, es decir, el tiempo de subida. El tiempo de subida es velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Reemplazamos 30 metros sobre segundo por el seno de 40 dividido entre 10 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. El tiempo de subida es 19,28 metros sobre segundo entre 10 metros sobre segundo cuadrado. Cancelamos unidades y el tiempo de subida da 1,9 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Cuál es la posición después de un segundo de haberlo lanzado? Para averiguar la posición tenemos que averiguar X. X es igual velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, es decir, 30 metros sobre segundo por el coseno de 40 por un segundo. Hacemos la operación, multiplicamos, cancelamos unidades y nos queda que X es 22,9 segundos. Es decir, se ha desplazado en el eje X 22,9 metros. Segundos no, perdón, metros. La altura. La altura que lleva en este momento es velocidad inicial, seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura sería 30, que es la velocidad inicial, por el seno de 40, que es el ángulo, por 1, que es el tiempo, un segundo, menos un medio de 10, que es la gravedad, por 1 al cuadrado, un segundo al cuadrado. Hacemos la operación y la altura nos da 19,28 metros, esta es la primera parte, menos 5 metros, esa es la segunda parte. Hacemos la resta y la altura es de 14,28 metros. Esto quiere decir que después de un segundo, la posición que lleva ese proyectil es
Ha avanzado 22.9 metros en X y está a una altura de 14,28 metros. Jóvenes, con esto terminan los ejemplos modelos que damos acá. Quedan más en el blog. Les envío también otros en YouTube y otros al WhatsApp para que vayan estudiando y puedan hacer de la mejor manera la guía. Siempre atento a sus preguntas y dispuesto a ayudarles en todo lo que pueda. Éxitos.